11 de la mañana con 4 minutos. Gracias, Ecuador, por unirse a esta cadena nacional dispuesta por el gobierno nacional y los medios públicos facilitan esta transmisión. Un informe que da cuenta a las autoridades de las cifras diarias conforme la modalidad establecida desde el inicio de esta emergencia por la presencia del coronavirus en el Ecuador. Tenemos vía Skype también a Alexandra Ocles. Ella es secretaria de Gestión de Riesgos y Emergencia, y también a Santiago Tarapuez, director nacional de Gestión de Riesgos del Ministerio de Salud Pública del Ecuador. ¿Cómo están ustedes? Quisiera darle paso primero a la secretaria Ocles, por favor. Buenos días. Gracias, Eduardo. Santiago, buenos días. Efectivamente, una jornada más para entregar las cifras. Es importante mencionar que este espacio lo estamos compartiendo con el Ministerio de Salud, precisamente para que aquellas preguntas, para aquellas inquietudes que tienen que ver con el sector de salud puedan ser respondidas por el ente rector, y los temas que son correspondientes al desarrollo, a las estrategias que el COE nacional está mencionando, las vamos a ir respondiendo desde la vocería del COE nacional. Saludamos. Las cifras que tenemos... Sí, antes de las cifras, saludamos con Santiago, por favor, para también establecer un correcto contacto vía telemática, como lo hemos estado haciendo. Buenos días, ministra, buenos días con toda la ciudadanía. Bueno, sí, como lo ha mencionado la ministra de Gestión de Riesgos, nos encontramos aún trabajando frente a esta emergencia y el deber que nos corresponde comunicar las cifras con la transparencia que esto amerita, ¿no? De acuerdo. Alexandra, por favor, señora ministra, si es que nos ayuda con las cifras de esta jornada. Gracias, Eduardo. Las cifras son las siguientes: 1.595 casos confirmados, 2.148 casos sin sospecha, 36 personas fallecidas, 1.889 casos descartados, 3 casos recuperados, en donde obviamente va a haber una aclaración que Santiago la pueda establecer. Los datos del nivel de cada una de las provincias son las siguientes: Galápagos 4, Esmeraldas 4, Manabí 40, Santa Elena 10, Carchi 3, Imbabura 9, 132 Pichincha, Santo Domingo de los Táchilas 9, Cotopaxi 4, Tungurahua 4, Bolívar 12, Chimborazo 11, 58 Los Ríos, 1.175 Guayas, 21 El Oro, Cañar 16, Azuay 42, Loja 12, Sucumbíos 18, Pastaza 2, Morona Santiago 8, Zamora Chinchipe 1. De acuerdo, muchas gracias. Luego le pediré que nos ayude con una interpretación de estas cifras del incremento, y es que es la curva que corresponde a lo esperado, si ha habido una disminución, un aumento, si las medidas son las pertinentes. Por favor, Santiago, si es que nos ayuda con una aclaración con respecto a los casos de recuperación o los recuperados que mencionaba la señora ministra. Sí, señor. Bueno, aquí hay que realizar una puntualización. Los 3 casos recuperados a los que se refiere la ministra se refieren a aquellos que epidemiológicamente han pasado el proceso en el cual está establecido el periodo de recuperación y que posterior a este dan negativo ya la prueba frente al COVID. Es decir, son personas de un grupo de personas, de todo el grupo de personas que fueron confirmados como positivos, pasaron un periodo de tiempo, los 14 días. Posterior a estos 14 días se realizó la prueba y salió ya negativo. Entonces se determinaría que ellos ya no tienen la carga viral
en su organismo, ¿cierto? Sin embargo, es necesario recalcar que hay otro grupo de personas que se encuentran clínicamente bien. Por ejemplo, es necesario recalcar que el 88% de los 1.595 casos confirmados se refieren a personas que se encuentran en aislamiento domiciliario, es decir, personas que no tienen una afectación en su salud o que tienen síntomas muy leves. Y dentro de este grupo de personas, por supuesto, existen otro grupo de personas que, aún estando sin sintomatología, aún cuando ya han pasado su periodo de tiempo, se les ha vuelto a realizar la prueba y aún sigue dando positivo. Obedece esto, por supuesto, a que la carga viral aún se encuentra circulando en su organismo. Aunque clínicamente se encuentren en buenas condiciones, ¿no? El día de ayer, por ejemplo, vimos que circuló en redes sociales la recuperación de una persona en un hospital del Austro. En efecto, sí, la persona está recuperada clínicamente, ya no tiene sintomatologías. Sin embargo, no se puede certificar el alta epidemiológica debido a que aún el día de hoy se le está corriendo la segunda prueba como manda el protocolo. De acuerdo, importante aclaración. Voy a dar paso a las preguntas. No sé si es que en primera instancia, señora ministra, usted nos explica un poco sobre esta curva que le mencionaba, si es que es la que se esperaba, es la que se estimaba, o si las medidas incluso establecidas por el COE Nacional han dado resultados, son las que se aspiraba. Eduardo, con las medidas establecidas, efectivamente hemos logrado frenar de alguna manera un acelerado contacto por COVID-19. Sin embargo, hemos visto cómo en determinadas provincias ha habido un incremento bastante fuerte del nivel de personas contagiadas. Y sin duda eso nos preocupa y por eso las medidas establecidas durante esta semana. Dentro de lo que han trabajado los expertos y las proyecciones que se han hecho en distintos escenarios, estamos en el rango que se está proyectando. Sin embargo, esperamos que en el transcurso de la próxima semana, ya con el análisis y la evaluación de las medidas, podamos tener quizás una estabilidad, una estabilización de la curva y posteriormente un descenso de la misma. De acuerdo, pasemos a las preguntas, por favor, que nos llegan de los diferentes medios de comunicación, periodistas que se conectan a esta cadena nacional. Gladys Rivadeneira, de Diario El Universo, pregunta: ¿por qué no es necesario hacer las pruebas de coronavirus a personas que tuvieron contacto con personas contagiadas si no presentan ningún síntoma y solamente le ordenan aislarse los 14 días? Y adicionalmente pregunta: ¿el virus muere por sí solo tras los 14 días de aislamiento? Alexandra. Bueno. Santiago, me parece que es importante poder establecer, sí, obviamente, todas estas medidas en torno a las personas que pueden haber estado expuestas a una persona contagiada con COVID-19. Si esa persona siente los síntomas, es vital que se haga la prueba. Por eso también el Ministerio de Salud, de lo que ha explicado el ministro, está obteniendo y está importando estas pruebas rápidas. Lo ha hecho también el IES, precisamente para poder ir trabajando de forma mucho más ágil en este sentido. Sobre todo, el énfasis es en aquellas personas que están sintiendo los síntomas, pero obviamente es importante que las personas sienten que pueden tener uno de esos síntomas, que posiblemente son casos con sospecha, podamos hacer la prueba. Respuesta complementaria a lo consultado por Gladys. Santiago, por favor, ¿el virus muere por sí solo tras los 14 días de aislamiento? Adicionalmente, quería puntualizar algo. Bueno, toda persona que haya estado en contacto con un caso positivo debe seguir el protocolo como si se tratara de una persona. Debemos asumir que es una persona positiva independientemente del resultado de la prueba, ¿no? Porque hay muchos factores y variables que puede dar una positividad o negatividad. Por ejemplo, que esté en un periodo de incubación del virus,
por ejemplo, que se haya realizado la toma de la muestra en un periodo muy temprano, etcétera. Hay varias circunstancias que obligan a que las personas y los pacientes deban considerarse como positivos e ingresen en un protocolo asumiendo que son positivos y que son personas que pueden transmitir el virus independientemente del resultado de la prueba. De acuerdo. Una pregunta adicional, por el favor. El virus, por la evidencia... Sí. Perdón. La evidencia demuestra que el periodo de recuperación del virus está determinado alrededor de 14 días. Claro, se asume que en ese periodo de tiempo el mismo organismo responde, el sistema inmunitario de las personas responde frente al coronavirus y puede pasar a esta fase de recuperación. Es la evidencia que tenemos hasta el momento de hoy. De acuerdo, seguimos, por favor. Gina Yauri, Infoloja, pregunta, ¿por qué en las estadísticas del COE Nacional se cuantifica a los casos positivos de acuerdo al lugar de domicilio y no en el lugar en que están siendo atendidos? Estimado Eduardo, este es un tema que hemos trabajado con salud y salud efectivamente nos presenta las cifras con el lugar de domicilio de las personas que han dado con COVID-19 como caso confirmado. Y esto precisamente porque permite y le permite a salud poder establecer el cerco epidemiológico para poder consolidar la acción y la aplicación de los debidos protocolos. Por eso hemos tenido, precisamente ayer conversaba con la gobernadora de Loja por un tema de Loja. En el caso de esta provincia hay 2 ciudadanos que están en uno de los cantones y dieron como caso confirmado y están siendo atendidos ahí en la provincia, aunque estas personas tienen como lugar de residencia la ciudad de Guayaquil. Pero efectivamente el dato que salud levanta cuando se levantan las pruebas es ubicar el domicilio de las personas que están siendo sometidas al recogimiento de las muestras para la prueba posterior. De acuerdo, muchísimas gracias. Ana Minga de UDLA Channel pregunta, por favor, ¿nos puede indicar cuál es la cifra de las personas que fallecieron en sus domicilios y cuántas personas han fallecido en hospitales? De la cifra que el Ministerio de Salud nos reporta al COE Nacional, tenemos 32 personas que han fallecido en hospitales, estando muchos de ellos en las unidades de cuidados intensivos y 4 personas en sus domicilios. Es el dato que hasta ahora Salud reporta y es el que se le ha presentado al COE Nacional. Algo que ya se ha mencionado en cadenas anteriores, sin embargo, se insiste en la pregunta, por favor, señora ministra. Jorge García, Medio Digital Chasqui Sur. En estos últimos días, varios alcaldes de diferentes ciudades del Ecuador han dado a conocer casos confirmados en sus jurisdicciones, pero estos aún no aparecen en el listado nacional dado por la Secretaría. ¿Por qué se da esta situación? Pregunta. Nosotros siempre reportamos, estimado Eduardo, la información que el Ministerio de Salud le reporta al COE Nacional. Precisamente es posible que haya dificultad quizás en algunos aspectos del proceso de levantamiento de información. En eso hemos estado trabajando conjuntamente con el INSPI para poder confirmar aquellos casos que se han dado a conocer. Hemos tenido algunos ejemplos al respecto y por eso estamos haciendo una serie de ajustes precisamente para contar con la información de forma mucho más ágil. Como hemos dicho en todo este tiempo, este es un trabajo colectivo. Sin duda, la fuente principal para el COE Nacional es el Ministerio de Salud y las acciones que se despliegan desde esta instancia, y obviamente lo que presentamos es lo que continuamente, día a día, por eso hacemos además 2 cortes para que la ciudadanía pueda estar informada al respecto. De acuerdo, una pregunta para Santiago. Nancy Vélez, Infórmate Manabí, pregunta, ¿se está brindando algún tipo de ayuda psicológica al personal médico y de enfermeras que están atendiendo a pacientes con coronavirus y que efectivamente lo puedan estar requiriendo?
Es una de nuestras preocupaciones principales. Tenemos una gerencia en el Ministerio de Salud Pública, dentro de la estructura, pensando específicamente en la salud mental, que la hemos volcado hacia la atención o a diseñar estrategias para nuestro personal de salud y para todo el personal que estamos enfrentados a esta situación, incluso a los familiares de los pacientes positivos, etcétera. Hemos trabajado en el marco de la mesa 2 de las mesas técnicas, tenemos desarrollado un protocolo, unos documentos y lineamientos para poder desarrollar el soporte de descargas emocionales para todo este grupo de trabajo. Si bien es cierto, el personal de salud es el personal más expuesto, no podemos descuidar a los otros grupos también que están frente a esta situación. Señora ministra, me llega información también desde Galápagos. ¿Cuáles son las acciones que se están trabajando con las islas? Hay insumos que están también siendo coordinadas con el Consejo de Gobierno de Galápagos. ¿Me puede, por favor, confirmar cuáles son las acciones específicamente para las islas? Claro que sí, Eduardo. El presidente del Consejo de Gobierno de Galápagos, el ministro Norman Ray, ha estado participando todos los días en el COE nacional. Esto ha permitido poder, obviamente, generar una serie de acciones y estrategias para atender en el caso de COVID-19 en las Islas Galápagos. El ministro ha desplegado acciones en torno al abastecimiento de las islas, ¿no es cierto?, cómo viene funcionando en este sentido para también resolver los temas en torno a medicina, a el equipamiento que se requiere para atender cualquier caso que requiera estar en cuidados intensivos y en otras circunstancias, posiblemente a través de la ambulancia aérea, también se podría trasladar a un paciente, si es que lo requiere, a una de las unidades médicas del continente. Pero por ahora el ministro Norman Ray ha generado toda una relación y estrategia tanto con el Ministerio de Obras Públicas y Transporte, con el Ministerio de Defensa Nacional, también con algunas universidades y el apoyo de algunos sectores de la salud para fortalecer las capacidades en las Islas Galápagos. Muy bien, son las 11:21. Estamos conversando con Alexandra Ocles y Santiago Trapués, secretaria de Gestión de Riesgos y Emergencias y el director nacional de riesgos del Ministerio de Salud Pública, respectivamente. Antes de cerrar, quisiéramos, como siempre, escuchar el mensaje, pero adicionalmente, señora secretaria, repetir las cifras que al inicio se dieron a conocer, tomando en cuenta que hay medios que se conectaron posterior al inicio de esta misma cadena. Claro que sí, Eduardo. Repetimos las cifras. Tenemos 1.595 casos confirmados, 2.148 casos con sospecha, 36 personas fallecidas, 1.889 casos descartados y 3 casos recuperados. Hoy quisiera insistir, Eduardo, en la necesidad y pedirle a la población que hagamos un buen uso de la línea 911. Estamos teniendo un incremento de llamadas que lo que provocan es que otras llamadas que sí son emergencias reales queden a la espera de poder ser atendidas, lo que en el lenguaje del 911 se denomina encolar las llamadas. Así que queremos pedirle a la población que podamos cuidar y hagamos un buen uso de la línea del 911 para que efectivamente podamos tener agilidad en el despacho y en las acciones de las entidades correspondientes en atender las emergencias. Y como siempre, agradecerle a los ciudadanos por el respeto a las medidas y por también permanecer dentro de su casa. Santiago, por favor, antes de finalizar su mensaje, ¿alguna recomendación adicional en lo que tiene que ver sobre todo con las acciones de salud para cuidar y evitar un contagio del coronavirus? No nos vamos a cansar de recalcar a la ciudadanía que, por favor, asuman con responsabilidad las medidas que estamos tomando para detener la propagación del virus. Esto implica desde el aislamiento voluntario en casa y obligatorio en casa hasta las medidas de protección, de higiene que las hemos venido comunicando. Hemos visto lamentablemente con
con mucha preocupación que a través de redes sociales se publican datos de las personas e incluso se han filtrado información de datos de pacientes, de datos clínicos de pacientes. Llamamos a la ciudadanía también que no transmitan este tipo de información. Esta información tiene carácter de confidencialidad, es información delicada. Tenemos que respetar a las personas que se encuentran en esta posición. En definitiva, incluso es penado por la ley estar divulgando este tipo de información. Por favor, a la ciudadanía no transmitir ni noticias falsas ni información confidencial de los pacientes. Muy bien, muchísimas gracias, autoridades, por atender esta videollamada que lo hemos hecho a través de los medios públicos del Ecuador. Ha sido el facilitador de esta rendición de cuentas diaria, del transparentar las cifras como todos los días y conforme al protocolo establecido. 10 de la mañana y 17 horas, las cifras se actualizan de forma permanente. Queremos invitarles y agradecerles también por haberse conectado a esta cadena nacional dispuesta por el Gobierno Nacional. Invitarles a la programación habitual de los diferentes medios de comunicación. Decirles que los medios públicos también en el transcurso de la mañana y de la tarde, en su oferta informativa, también tendrán a otras autoridades. Por ejemplo, más adelante estará con nosotros el presidente del Consejo Directivo del IES, Paul Granda. Agradecer también a nuestro compañero Edison Velázquez en la interpretación en lengua de señas. Muchas gracias, buenos días. Espacio dispuesto